tal? Bienvenidos a esta edición de domingo de Esto es Noticia. Analizaremos los hechos ocurridos durante esta semana, los conversaremos y también indagaremos algunos otros. Bueno, hay molestia todavía por el regreso de los hermanos Ponce Lerú como asesores de SQM. Burgos se baja de la defensa del ministro Santelices en la acusación constitucional en su contra. Y también veremos el tema de la interpelación que se le hizo al ministro Hernán Larraín, donde se enfrentó a Carmen Hertz en el Congreso Nacional. Proyecto que pretendía que los colegios públicos pasaran a ser mixtos, bueno, fracasó, no alcanzó a tener los 4/7 que necesitaba. Y Piñera presenta proyecto de ley para aumentar la responsabilidad penal juvenil. Casos traumáticos hemos visto esta semana, como la muerte de un carabinero a manos de un menor y asaltos que vienen de algunas semanas atrás. Parte de lo que conversaremos junto a nuestros invitados, don Rafael Pardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, po. Y doña Gloria de la Fuente, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Vamos a una pausa, ya estamos de vuelta y entramos en materia. Bien, ya estamos de vuelta, conversaremos los hechos más importantes de la semana, comentaremos, analizamos, copuchamos también. ¿Por dónde comenzamos, Gloria de la Fuente, usted que es la dama que nos engalana en el día de hoy? Estamos en la comuna de Vitacura, sin tener problemas con los piropos. O sea, podemos conversar eso, pero bueno, en otra oportunidad. A ver, yo creo que el tema de la semana claramente ha sido el tema Soquimich, Vuelta Ponce Lerú, por las distintas aristas que esto tiene, ¿no? Finalmente nos trae a la discusión en la arena pública, un tema que veníamos discutiendo hace muchos años, vinculado al financiamiento de la política, pero no solamente esto, lo que hace enfrentar al exministro Vitrán, además el miembro directivo de Corfo, el exministro finalmente con toda la discusión que esto trae, y más aún, creo yo, la discusión que viene hacia adelante, porque más allá de lo que haya pasado o no con Soquimich, aquí hay una decisión también de la plana directiva de Soquimich de traer de vuelta a Ponce Lerú, no en cargo directivo, por supuesto, como asesor o lo que podría sea. decir que se requiere su experiencia. Sí, pero fíjate que hay una decisión arriesgada, que uno supone que hay elementos de contexto para poder tomar esa decisión, porque hay finalmente sobre esto un daño reputacional también para la empresa, evidentemente, pero a propósito de la discusión que se plantea. Entonces, si no fuera Ponce Lerú, el ex yerno de Pinochet, ya fue hace muchos años, si no fuera él, junto a lo que eran su ejecutivo, los que repartieron plata a todo el espectro político, ¿no sería noticia, creo yo, o sí? Si hubiera sido otra de las razones por las cuales hubiera salido lo que pasa es que de lo que sería la claramente dirección. Esto es una acumulación de elementos, de cosas que confluyen en su persona, digamos, y tiene que ver con uno, evidentemente, en la situación de Soquimich como empresa finalmente que se privatiza en un minuto, el rol de Ponce Lerú en eso, luego además asociado creo a eso, y lo que sabemos en los últimos años y que es la razón por la cual yo creo que finalmente se genera este gran escándalo, el tema del financiamiento de la política, bien transversal, además sabemos todas las cosas que se han investigado en los últimos años. Multidimensional, podríamos decir. Por supuesto, y creo que por esa misma razón termina pasando Correcto. lo que pasó, se genera esta discusión que no, por lejos de tener que pagarse o de lejos de tener que bajar en intensidad, lo que ha ido pasando durante la semana, o que fue pasando durante la semana más bien, es que esto fue increciendo. Claro. Y aparecieron versiones distintas y se involucraron otros actores políticos, y es como una especie de teleserie de nunca acabar. En ese aspecto, Rafa, por ejemplo, en su momento ya los dardos apuntan a parte como una avivada en este caso de los Ponce Lerú, y después apuntan los dardos a Vitrán. Entonces, claro, ¿en qué quedó hoy día? Claro, partió la semana con Vitrán atacando y cierra la semana con Vitrán recibiendo. Claramente, desde el miércoles para adelante, él solamente dio explicaciones en toda esta semana. Pero yo creo que no hay que perder la perspectiva. O sea, no lo sabemos todavía claramente, pero por lo menos yo no me pierdo en dónde está lo honesto y dónde no. O sea, hay personas que se pueden haber equivocado, pero aquí hay alguien con un prontuario que está apareciendo ahora como que en realidad él no es el culpable. Entonces, porque él tiene, Ponce Lerú tiene varias multas de la superintendencia, tiene en el extranjero también, y vale decir, ahí estaban los antecedentes por lo cual el Estado, para poder continuar con este derecho, ¿cierto?, de explotaciones del Salar de Atacama, le quiere pedir esto. Obviamente hay muchos errores, yo creo que hay un error básico, que es creer, o sea, yo jamás voy a creer que al dueño de una empresa yo le podría
exigir que un empleado de él firme un documento donde el dueño de la empresa no pueda opinar nunca más. O sea, es muy raro eso. Que no quiere tener control sobre podría haber... Es medio absurdo. Además, eso podría haber terminado hasta en un entuerto jurídico. Podría haber sido, y yo creo que por ahí puede estar la razón por la cual nadie lo puso por escrito, si eso no se puede pedir. Eso hubiese terminado en algo bien complejo. No, había un tema yo creo que eso se puede pedir de palabra, como dice Vitrán, y claro, si los otros lo aceptan, lo tendrían que cumplir. Pero efectivamente, yo creo que no está escrito, una de las razones no está escrito por eso, sino no puedes meterte en una empresa privada a ponerle sus condiciones. Estoy de acuerdo contigo, a pesar de que el dueño del mineral finalmente es el Estado, pero yo lo no, pero el SAR es él. O sea, él sí, es el hombre que era Forestín en los 80 y post dictadura pasó a ser el SAR del litio. O sea. Pero tú no puedes esperar que lo que uno converse, sobre todo a un nivel en que no hay, trabajemos juntos, esa cuestión de que hay muchas cosas que se hacen de palabra y hay cosas que no es necesario incluir en el contrato, cosa que a veces no es sano. Pero tú no puedes esperar que una negociación de estas características no tienes que dejar ni un cabo suelto atado en lo escrito, porque Vitrán cambiará después Sichel, cambiará esto y lo otro, entonces las personas pasan, los contratos quedan, entonces uno puede decir, oye, ¿te acuerdas que conversamos? No, porque uno tiene que, o sea, los contratos requieren cierta rigurosidad y ciertos elementos cierta que tienen fe. que, exactamente. Entonces, no, mira, yo creo que lo preocupante aquí es, o sea, o tal vez lo que aún tenemos días por saber es uno, ¿por qué, insisto en el punto que planteaba anteriormente, por qué la empresa toma la decisión que toma con el daño reputacional que eso implica? Sí, uno puede decir... El efecto en el mundo ha sido muy negativo. Por supuesto. Muy negativo para Chile frente a un producto estratégico en las décadas que vienen. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque uno supone que además quienes toman esta decisión tampoco son personas que no tengan elementos de juicio sobre la mesa. ¿Por qué toma esta decisión? Es una cosa que probablemente nosotros no vamos a saber. Tal vez justamente por eso, porque a lo mejor... El que está al frente, el principal controlador. Exactamente, porque a lo mejor quienes estuvieron al frente tomando la decisión de tener que hacer este contrato con el Estado pecaron de inocentes pensando en que, como al controlador uno le va a pedir que no esté. Incluso asumiendo eso, incluso asumiendo que en el fondo que hay efectivamente una cuestión que tiene que ver con... con el rol de Ponce Lerú y cómo podíamos o no se podía finalmente quedar fuera del negocio, yo creo que lo que es sí súper relevante es saber qué es lo que va a pasar respecto al futuro. Eso es. Aquí había una interpelación incluso del propio Vitrán respecto a la posibilidad de que las autoridades hoy se pronuncien respecto a esta cuestión. Entre otras cosas porque nosotros, por ejemplo, en Chile tenemos una legislación que en algún minuto se le aplicó, de hecho, a Soquimich a propósito de la responsabilidad penal de personas jurídicas. Claro. Y hubo un caso que se abrió que finalmente no llegó a puerto, quedó en nada, hubo una posibilidad, una salida alternativa. Donde estuvieron las tres siglas, la verdad, no pasó nada. Exacto. Y entonces hay ahí una discusión respecto platas para acá, ministros, senadores, lo que sea, no pasó nada. O sea, hubo una multa sobre la empresa y luego se le pidió algo así como que generara o mostrara sus políticas de transparencia y sería, pero no pasó nada más que eso. Entonces uno se pregunta, bueno... Yo creo que ahora nos estamos como mareando, por decirlo, no a propósito, yo creo que es como una estrategia que hay detrás de SQM que nos empieza a tirar datos todos los días, así como va a ser ad honorem, no sé, no va a tener oficina. Parece que no va a tener oficina. Pero en realidad eso ya, si no es relevante, si el edificio es de él, si va a tener oficina, ¿qué va a hacer? Por eso probablemente, sin duda, esto está puesto sobre el daño reputacional de la empresa, pero también sobre cómo el Estado hace para tener convenio con estas empresas que tienen este nivel de cuestionamiento y si la legislación que tenemos hoy en día sirve para perseguir ese tipo de responsabilidades o no. Mira, en la experiencia internacional, por lo menos dentro de estas normas que persiguen las responsabilidades penales de personas jurídicas, existen, por ejemplo, listas negras de empresas que alguna vez han cometido una falta. Correcto. En Alemania la experiencia es así. Ahora, para eso hay que comprobar que efectivamente existe la falta. Nuestra legislación no generó eso y finalmente lo que hubo fue una salida alternativa. Yo creo que hay que mirar qué se puede... ¿Quiénes son los grandes damnificados de esto? ¿Quiénes son los grandes perdedores? ¿Y será este el gran ganador? O sea, yo creo que por ahora es él y los otros controladores, porque los otros controladores, en general, más allá del desprestigio que se ha generado en el mundo, saben que pronto tienen un recurso que es muy importante para la electromovilidad y que es uno de los productos más preciados para las décadas que vienen, y por ende, hasta ahora al menos, Ponce Lerú está ganando. Él más o menos por su perfil, por lo que se ha construido la historia, por las biografías de él, lo que uno puede conocer, no tiene el perfil de una persona que puede estar ahora sufriendo precisamente
porque se hable del malo, en fin. O sea, yo creo que está bastante conforme por que las pruebas estén a favor de él en cuanto al contrato. Ahora, lo que viene, que decía también Gloria, yo creo que hay un error también, que no sé si es error o en realidad es una postura del actual gobierno en el sentido de, está bien, tú puedes conceder, esto fue firmado en el gobierno anterior, en fin, pero eso nos da el derecho, por decir, a mirar para el techo y decir, no, yo tengo que cumplir este contrato. No, sí, los contratos se pueden confirmar, se pueden Yo quiero saber revisar, qué va a pasar desde mañana en adelante. O sea, la Corfo igual puede pedir, hay un árbitro, puede pedir que se pronuncie algo, o sea, yo creo que algo pueden hacer. Yo creo que si dentro de los próximos 10 días no se produce algún cambio profundo, esto murió. O sea, tema que se fue, pasó a la vieja. Sí, pero hay un daño que queda instalado Totalmente respecto a la confianza en las instituciones, que además tan recurrente en Pero en no la quedó sociedad instalado el chilena. daño de la confianza en las instituciones con el mismo caso CQM y Por supuesto, en las pero prescripciones. de Claro, pero nuevo, acá es de distinto, nuevo, porque además está en juego una concesión de... No O sea, estoy de un acuerdo, pero elemento finalmente la confianza en las instituciones se ve nuevamente mancillada y es un hecho más. Lamentablemente, Burgos, con y su... lo otro, perdón. Ojalá no nos acostumbremos a que la confianza en las instituciones sea mancillada permanentemente. que deje de ser noticia. Eso sería terrible. Lo otro que la semana quizás no dio espacio en las páginas o en las tandas comerciales y todo de los medios, pero algo estuvimos hablando de eso en la radio. Hay aquí una arista también abierta, Pablo, que más adelante obviamente se puede tocar y que en algún minuto va a estallar, que el Estado chileno puede terminar metido en un tremendo problema también porque el acuerdo no resolvió como corresponde la situación con las comunidades de Atacama. Y eso está todavía en veremos. O sea, invisibilizado. Invisibilizado, no hay conversaciones, nadie habló con esas personas, hay convenios que Chile ha firmado que establecen que hay que conversar con ellos cuando uno va a los lugares donde ellos viven y se van a sacar recursos naturales. Entonces, eso no hay que mirarlo así como muy a la ligera. O sea, tú dices que es la crisis que viene, pero además son crisis que no son estas crisis que a veces se pueden ver en los papeles, sino que crisis que afectan directamente a la gente. Oye, Burgos y Correa Sutil, llega Batman y Robin y finalmente se queda solo Batman o Robin, vean ustedes quién es. Ahí está Burgos, ¿Quién es quién? Ahí está Burgos. Oye, rodeado de dos destacados periodistas. A ver quién está ahí. Fernando, Néstor Aburto está... y Fernando Duarte. ¿De dónde el Fernando? Fernando Aburto de corrió en portales, investigaciones. Oye, dime una cosa, a ver. Aquí se hizo a propósito que para defender la acusación constitucional en contra del ministro Santelice, fue así tan pensado que poniendo a estos dos caballeros íbamos a meter una cuña ahí entre medio de la democracia cristiana. Fíjate que yo he ido mutando mi opinión en estos días a propósito de lo que uno ha ido viendo también. Yo al principio, yo creo que mucha gente le arrogó esto como un gol, una especie de triunfo del gobierno. Yo la verdad es que no veo mucho más el triunfo del gobierno, veo mucho más probablemente una señal que quisieron dar Burgos y Correa Sutil aceptando hacer esta defensa. Finalmente fue una torpeza. Ahora, si esto era así, y uno podía interpretar así, porque además, por ejemplo, el exministro Burgos ha señalado que él está en una especie de pausa reflexiva, que la verdad es que ha tomado cierta distancia respecto a la conducción a la mesa, qué sé yo, entonces uno podría decir, sí, efectivamente aquí lo que hay es una señal de estas dos exautoridades, además dos personas relevantes al interior de la democracia cristiana respecto a la conducción de la nueva mesa, porque esto pone claramente un problema en la nueva mesa. Pero al correr los días, finalmente el exministro Burgos terminó renunciando a esta defensa. Pero dime una cosa. En una cosa como, y termino inmediato, en un argumento extraño que es para no perjudicar la defensa, pero tampoco va a perjudicar... Porque es que no era extraño. Acuérdate que hubo diputados que dijeron que por el hecho de estar ellos dos iban a cambiar su voto a favor de la... Por Entonces, supuesto, fue una amenaza. pero cuesta creer, por eso digo que es extraño, porque cuesta creer que no... O me cuesta creer, conociendo el tonelaje político que tiene Jorge Burgos, que no se haya previsto que una cosa... Pero dime una cosa, y se lo pregunto a ambos dos aquí, a ustedes que están en par. Resulta que se culpaba mucho al gobierno de haber hecho esto, por parte de la oposición, principalmente obviamente la democracia cristiana, el gobierno quiere hacer esto, el gobierno aquí, el gobierno acá. Pero resulta que ¿quién tiene que tener más lealtad con la democracia cristiana? ¿El gobierno o estos dos militantes? Porque las culpas, los dardos van todos al gobierno, pero muy poco a los dos abogados que en su momento deciden tomar esa defensa. Entonces, insisto en la misma pregunta. ¿A quién le debe mayor lealtad al gobierno? ¿A la democracia cristiana? ¿O son ellos los que le deben mayor lealtad? ¿Quién es el llamado a ser fiel? El gobierno tiene que defender a Santelice. Ahora, hay forma, y yo creo que pese a todo lo que hemos visto en los últimos tiempos, igual en algún minuto alguien tiene que decir que no todas las formas son válidas. O sea, pero no era más responsabilidad de esos dos abogados ellos decir que no. Claramente también refleja un desarraigo o
o una liviandad un poco que yo creo que le ha pegado a todos los partidos, de todos los sectores en la última década en cuanto a darse estos gustos de repente decir, no, yo, o sea, milito en este partido, pero yo hago lo que quiero, tengo agenda propia en ciertos temas. Y no es menor si uno no puede, no, o sea, si el partido está en la oposición, se quiera o no. No está a lo mejor como nueva mayoría todavía, pero el partido está en la oposición. Pero además, si alguien adhiere a una tienda política, en rigor adhiere también a... No, estoy de acuerdo, pero no eran los llamados a decir que no, a no defender al ministro. Ellos dos que son militantes de la derecha, y no el gobierno, porque el gobierno puede llamar a quien quiera. Por supuesto, por eso yo en ningún minuto creo que uno pueda atribuirle en realidad al gobierno, no, porque yo no creo que haya una ganancia particular, ¿sí? Yo creo que el gobierno no genera una ganancia con esto, más aún si el exministro Burgos se baja a la defensa del camino, o sea, ¿qué ganancia para el gobierno? Yo creo que más bien esto genera un problema, y genera un problema particularmente para la mesa que acaba de instalar Fuad Chaín, que con toda la travesía por el desierto que significó durante estos meses, finalmente llegar a elegir a una mesa, en el fondo, con ciertos niveles de consenso, y con toda la salida además de militantes relevantes de la democracia cristiana, lo lógico era que en estos días se iniciara un proceso de reconstrucción de identidad de la democracia cristiana. Esto golpea la línea de flotación, aquello que probablemente quería hacer Fuad Chaín con la democracia cristiana. Cuando él acepta esta defensa, dijo, ¿no se acuerdan cuando me dejaron abajo el avión? Cuando partió la presidenta Bachelet, ¿habrá tenido algún sentimiento por ahí el exministro? Eran bien particulares esos días en La Moneda con Jorge Burgos. Mira, cuenta, unos días de eso pasó algo bien particular, que no hablaba, no lo encontrábamos, en fin, todo él es muy bueno para las ironías, para hablar de pronto así en conversación o a decir cosas muy suaves que después tú vas a escuchar la grabadora y decir, oye, pero ¿te diste cuenta lo que dijo? Entonces un día no lo encontramos, en fin, todo ya nos cansamos de esperarlo. Nos fuimos a almorzar, por La Moneda se almuerza abajo en el casino los funcionarios, y estaba con su bandeja sacando una jalea, estaba almorzando en el casino mientras nosotros estábamos todos arriba tratando de encontrarlo en algún lugar, en su oficina, obviamente, en la puerta, encañonada las cámaras, en fin, y lo encontramos ahí, a todo esto ahí le sacamos una conversación, digamos, en el casino, a modo de grupal, porque cuando ya se corrió la voz que estaba en el casino, estaba ahí comiéndose una jalea verde. Ahora, pregunta, antes de ir con otra pregunta más política, ¿cuánto cuesta el almuerzo en el casino? No, para los acreditados se entrega sin costo. Para los acreditados, es una cortesía del Estado. Hasta hace poco tiempo también para los funcionarios de Palacio, los funcionarios de los ministerios políticos. Debo decir que he visto a María Luisa Sepúlveda en los tiempos de la presidenta Bachelet, a Jorge Burgos y bien poquitos ir al casino. El resto prefiere la oficina al menú especial. Nunca estuvo cómodo de ministro del Interior Jorge Burgos. Oye, en realidad lo ha dicho públicamente. Pero ni el primer día. Oye, a lo mejor fue a almorzar porque no quería almorzar con otras autoridades. Claro. Sí, estoy pensando. Claro, dijo, no, me quedo 2 años después estoy pensando que ¿cuál era la señal? La lectura correcta. Había pollo arvejado, ese día a lo mejor le gustaba más. El subtexto de ese. Le había dicho a otro ministro, vamos a almorzar juntos, no, tengo un compromiso. Claro. Pero ahora, como volviendo a este caso, lo que es raro es que si Jorge Burgos y Jorge Correa Sutil querían dar una señal con esto, es raro que Burgos haya bajado en el camino, digamos. Y probablemente lo pensó mejor, no quiso tener problema, claro, pero ya la señal y la situación está planteada. Yo creo que además lo llevó a un terreno que él no quería volver, que era la política dura, contingente, las entrevistas. Me imagino. Gloria, muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido tus opiniones. Gracias. Así que estás permanentemente invitada muchas gracias. En esta noche de domingo, y como todos los domingos. Así que muchas gracias. Gloria de la Fuente estuvo con nosotros. Vamos a una pausa y ya volvemos. Si te compras un suéter, compras palmeras o pintura para tu casa, automáticamente participas por 20 millones de pesos. Pero eso no es todo, porque si votas por un doble en doblesredcompra.cl, puedes doblar el premio a 40 millones de pesos, de 20 a 40. Red Compra, vive con ella. Más información en doblesredcompra.cl, Red Compra, vive con ella. Vamos a poner aquí en el fondo de la pantalla 3 personajes que tienen mucho en común, o tal vez no. Nos referimos a Rafael Garay, también está Sergio Jadue y Alberto Chang. Ellos 3 están buscados por la justicia, acusados de diferentes delitos económicos,
Así es que vamos a hablar de este tema en varios aspectos. Saludamos a don Pedro Ortustegui, que se incorpora al panel. Bienvenido, expresidente de los fiscales hasta 2013, abogado penalista hoy día con su estudio, así que bienvenido. Muchas gracias. Y para entender un poquito la mentalidad o tratar de entender la mentalidad que tienen estos personajes, el estafador, si se puede decir, es ese que en muchas oportunidades a lo mejor no hace cosas tan grandes, pero está en el día a día, es que estamos junto a Isabel Puga, psicóloga directora nacional del Colegio de Psicólogos. Hola, mucho gusto. Isabel, ¿cómo podríamos definir a un estafador? Algunos me han dicho por ahí, o le digo que son psicópatas, porque son sin vergüenza. Claro, claro. Bueno, el estafador ha sido definido generalmente como aquel que comete un delito, pero entre las características del psicópata, que no necesariamente todos los psicópatas cometen delito, tiene que ver principalmente con ciertas características que hace que tienen muchas dificultades, son personas con mucha dificultad para ponerse en la perspectiva de otras personas. Empatía. Empatía, claro. Están muy centrados en su propia perspectiva y tienen ciertas capacidades seductoras que son capaces de hacer que el otro haga lo que ellos solicitan. ¿Son manipuladores? Absolutamente manipuladores. Entonces, egocéntricos, poca empatía, seducción, mucha capacidad de seducción. Y además no solamente seducen, sino que llevan a un cierto engaño, y este engaño llegan incluso a creer que es cierto, porque tienen una distorsión frente a la situación. Y cuando las cosas no resultan o cuando hay algún problema, tienden a externalizar la culpa. Es decir, los problemas que ocurren no tienen que ver con ellos. Se creen sus mentiras. Rafa. Hay cosas, por ejemplo, que llamaron mucho la atención en el caso de Rafael Garay, como por ejemplo que viviera en una casa, ¿cierto?, en un sector de alto costo, pero en el fondo él la arrendaba, pero la arrendaba para aparentar que él vivía ahí. Vale decir, había una cierta variancia de gasto que uno podría decir obedece a otra cosa, pero dentro del perfil de estas personas, ¿a qué punto va eso, digamos? Eso, o el grandes fiestas, o lo que decía mucha gente que era amigo de él, que en el fondo tenía esta casa y a cada uno de los que iba le decía, oye, la estoy vendiendo, la quiero vender barata, en fin, y era una casa que él arrendaba, en el fondo. Claro, mucho de la apariencia. Por ejemplo, si nosotros tomamos el caso de los estafadores en general, como se llama ese, que era Felipe el Hermoso, uno que andaba por aquí. Bello Marcelo. El Bello Marcelo. El Bello Marcelo. El otro era un rey. No, pero ese llegaba a la risa. Claro, entonces la pregunta es, generalmente además vemos que es mucho lo que dices tú de apariencia, pero también vemos que hay infancia, no te diría pobre, pero sí arribistas, en donde de repente nacen así. Claro, que uno no ve la necesidad de que hagan eso, pero igual nace eso. Es que es difícil generalizar, porque no vamos a confundir, o sea, en el caso de las personas que están hablando yo no tengo ni un antecedente para saber, pero es difícil generalizar, no vamos a confundir personas que necesitan mostrar apariencia y que necesitan mostrar lo que son con estas otras características más psicópatas o sociópatas, ¿ya? Coinciden a lo mejor en algunos rasgos, pero el tema tiene que ver, más que mostrar apariencia, es vivir en este engaño, creer el engaño, presentar ante los otros el engaño. Entonces tenemos estas personas que llamamos estafadores, que pueden ser de bajo monto, nos encontramos con varias gente muy simpática, muy agradable y que nos cuentan cosas y que sabemos que lo que nos están contando no son completamente ciertos, hacia el otro extremo, que son aquellos que ya están cometiendo delitos y que en el fondo se aprovechan de las personas. Mire, hemos leído siempre en crónicas policiales, por ejemplo, que en el caso de los pedófilos, ahí le voy a preguntar si es un tipo de psicopatía también, dicen, no, ¿cómo querían que lo hiciera si la niña se me vino encima? O todo lo malo que yo hago es producto de mi pasado, de mi papá, o que soy alcohólico. Claro, el tema es externalizar la culpa, es poner la culpa en los otros, es cero capacidad de darse cuenta que las propias acciones generan consecuencias en los demás. No hay autocrítica, no hay reflexión personal. No hay culpa incluso, si no hay autocrítica no hay culpa, entonces se externaliza, se pone en el otro todos los problemas. Si hay algún fracaso es culpa de los demás. ¿Y qué pasa con la persona que está al frente también? Porque por ejemplo el caso que mencionaban ustedes, el Bello Marcelo, ¿cierto? Fue un caso público y después una vez al año él volvía. Y a veces volvía a las mismas universidades, volvía a hacerlo, incluso en una de esas pasadas él llegó a hacer clases, no solo estafó a alumnas, digamos, que él veía que podía tener una buena situación, diciéndoles que ya le llegaba la remesa de España y no le llegaba nunca, pero también presentó documentos, hizo algunas ayudantías y clases en algunas universidades. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, también con eso, con el convencimiento y un poco la persona que está al frente y que recibe a esta persona que te convence?
Bueno, nuevamente tampoco sé del bello Marcelo, no tengo Sí, no, información, pero bueno, No, pero- lo que puedo decir que hay una cosa que es propia de nosotros para poder relacionarnos unos con otros tenemos que funcionar desde una perspectiva de la confianza, ¿ya? Una buena interacción entre las personas, bien una sociedad, tenemos que ser confiados. Entonces, desde esta confianza no nos imaginamos, no estamos a la defensiva, no estamos pensando que el otro nos va a hacer daño, no estamos pensando que el otro está mintiendo, y eso es lo propio y es lo común que solemos tener las distintas personas, ¿ya? Entonces, ese es el punto, nuestro, entre comillas, punto débil, digamos, porque también como ser social, para funcionar en grupo social, a veces dejamos pasar ciertas cosas para seguir estando unos con otros, porque el ser humano, como ser social, necesita estar con los otros para lograr la colaboración. Ahora, si tomamos estos tres personajes, pues se convirtieron en personajes para el público, y muchos otros, ¿qué diría que ustedes son las características en común, las tres grandes rasgos que podríamos definir de este tipo de personas? Bueno, yo ya lo dije, en común es falta de empatía. Uno. Dificultad para ponerse en la perspectiva del otro, que es la falta de empatía. Muy centrado en sí mismo, poca capacidad de autocrítica y tendencia a externalizar la culpa. ¿Es tratable esto? ¿Se pasa? ¿Es difícil? Es difícil de tratar porque cuando se hace un tratamiento psicológico se requiere que la persona sienta que tiene el problema, ¿ya? Que tenga lo que llamamos la egosintonía, que sean capaces de reconocer una dificultad y estar abierto al cambio. Entonces, Perfecto. se puede Claro, tratar, pero tiene que haber un proceso Claro, si de llega como un campeón conciencia. Claro. es difícil. Isabel, muchas gracias por habernos acompañado, Encantada. habernos enseñado y habernos dejado un poquito más claro. Muchas gracias por haber compartido. Vamos ahora al aspecto judicial. Pedro Ortustegui de Chile. ¿Cómo estamos? Muy bien, hay que presumir inocente a todos los personajes que están acá. Correcto. Pero dime una cosa, más allá de los personajes, ¿en qué pie judicial están ellos y cuáles son las trabas, los limitantes que tiene el tribunal, la ley o la fiscalía? A ver, primero entender que desde el punto de vista jurídico, muy bueno el análisis que hace Isabel desde el punto de vista psicológico, pero se parece un poco al análisis que se hace desde el punto de vista jurídico, porque Correcto. el estafador, los elementos de la estafa parten con el engaño, es decir, los elementos psicológicos que tiene una persona para poder efectuar este engaño, a mí me calzan perfectamente con los elementos del tipo penal de estafa. Y ese engaño tiene que hacer caer a la persona afectada por el delito en un error, y ese error lo tiene que llevar a hacer una disposición patrimonial y que afecte en este caso, su bolsillo, para que la gente lo entienda en la casa de forma sencilla. Y ahí además deben haber detalles donde, no sé, cómo es para configurar de pronto el delito o para probarlo, porque en el fondo, claro, si yo te acuso de que cada vez que íbamos yo pagaba la cuenta porque me decías que después te llegaba la plata y no te llegaba, en fin. O sea, hay cosas que son muy del diálogo y si no hay pruebas o no hay algo firmado que es un préstamo, no es tan fácil tampoco. Bueno, gracias... O sea, sí se van cayendo a veces las acusaciones. Gracias al legislador, si bien la estafa tiene una pena chiquitita, pero gracias al legislador hay un tipo residual de estafa donde nosotros podemos incorporar todas aquellas figuras que no están expresamente reguladas. O sea, lo que es de palabra. Lo que es de palabra, y porque la imaginación supera la realidad, tenemos distintas formas, como por ejemplo vender agua de hielo antártico, por ejemplo, y que tú creas, eso es posible y puede ser un buen negocio, invierto en eso. Cuando a lo mejor detrás de eso no existe hielo antártico y de hecho no existe agua ni botella. Solamente para dar un ejemplo. Pero es tan convincente el engaño que la gente cae en el error, dispone patrimonialmente y en definitiva sufre los prejuicios. Han habido pulseras de 11 poderes, se han vendido mucho. Se venden como locos. Sí. Ahora, ¿cuáles son los limitantes cuando ya se van al extranjero? Porque dicen, no hay extradición, ahí cuesta muchísimo más. Estoy hablando del caso de Chang. Oye, hay que consignar una cosa. En el caso de Rafael Garay no estoy disminuyendo nada, sino que son 1.800 millones de pesos y por el otro lado tenemos 180 millones de dólares. Es más de lo que se ha contado hasta hoy día, eran 31.000 millones de pesos, 28.000 carabineros. Bueno, aquí también se vio afectada la mamá, que se expone a 4 años de actualmente y una multa de 1.400.000 pesos. Claro,
¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Me refiero a la mamá y lo que le podría pasar a Chang si lo logran extraditar. La verdad es que no hay mucha diferencia. Chang eventualmente en Chile debería enfrentar un procedimiento abreviado y ser condenado a una pena no privativa de libertad. Y eso ocurre en general con todos los casos que se están investigando como estafas piramidales. Si bien por el número de afectados, es decir, por la reiteración del delito, hoy día la gran mayoría de estos personajes están privados de libertad en distintos establecimientos, en la Gran Llavero, Santiago 1, etcétera. ¿Es lo mismo estafar a uno que estafar a 10? No, no es lo mismo. La ley establece que en el caso de reiteración el grado del delito puede aumentar. Entonces, como el delito de estafa tiene una pena chica, al existir reiteración pasa al grado de pena de crimen, para que la gente lo entienda, que es de 5 años y un día hacia arriba. Y sobre 5 años y un día la ley dice que debiera estar privado de libertad, por la ley de agenda corta, debiera estar privado de libertad mientras se realiza la investigación y eventualmente en una condena no debería ser condenado a una pena privativa de libertad. Aunque tenga la plata guardada. Porque es diferente decir, porque algunos dicen, no, yo voy a reparar el mal causado. Claro, porque hay un detalle de Chang acá también, que está, digamos, el único que no está acá, digamos, No es lo único que está en Chile. no está detenido, por Pero decirlo puede acá en decir, ya, Chile. yo pago la cárcel, pero no tengo la plata. Que se supone que le está apostando a que esté más solucionado todo. A ver, O está apostando a la prescripción. hay varias, bueno, puede apostar, por ejemplo, a la prescripción, pero en el caso de estar en el extranjero tiene que estar el doble de tiempo que lo que debería estar si es que estuviera en Chile, Ah, de veras. para efecto de la prescripción de la acción penal. Esos son Entonces, más años todavía. En vez de 5 o 10. Pero yo creo que eligió bien la jurisdicción. O sea, Malta es dentro de los países a los cuales se podría haber ido, un país de difícil extradición, digamos, que tiene su propia lógica. De hecho, todo el mundo anticipaba que se iba a rechazar efectivamente la extradición de Chang. Ahora, se supone, ¿La saca gratis, estamos especulando quizás, pero la mamá la detienen cuando tenía ya el pasaje, ¿cierto?, para viajar también. Aparentemente. A reunirse con él. O sea, Así claro, es. claro, Estaba sí. listo para... Pero no tenía Para orden de viajar. aprehensión. Pero claro, exactamente, no tenía y se abre el flanco y en pocas horas se activa todo y alcanzan a impedir que viaje. Claro, se consiguen... hay dos tipos de órdenes de detención. La detención por flagrancia, que son aquellas detenciones que no se requiere una orden judicial en que la policía puede detener a cualquier persona en situación de flagrancia, hasta un plazo de 12 horas después de haberse cometido el delito. Pero después de esas 12 horas necesariamente la Fiscalía tiene que pedir una orden de detención, ya sea en forma verbal, en los casos urgentes, como por ejemplo un prófugo intenta huir por el aeropuerto de Santiago, o bien por escrito en los casos en que no se requiere tanta urgencia, y que haya que preparar más antecedentes para presentárselo al juez de garantía que emana o otorga la orden para efecto de detener a las personas antes de que huyan. Claro, porque ahí se activó una alerta, se supone que alguien hizo la pega, por decirlo, y avisó, dijo, ojo, que Claro. pasó esto. Y cuando dicen, está este pasaje, todo, ya. Claro. Oye, Empieza, La policía tiene alertas sí, lo que le llaman informáticas, la bandera claro. roja. ¿cómo le dicen? claro, Claro, previo a las detenciones judiciales. Claro, no tenía orden. Claro, pero de alguna forma uno dice, bueno, pero si todavía no me procesan y usted me detiene, porque si no estoy buscado, como el caso de Rafael Garay, que se fue y dijo, yo no tenía ningún impedimento para salir de Chile, no estoy prófugo. En el caso de él, efectivamente, cuando sale del país no tenía ningún impedimento y por lo tanto no tenía la calidad de prófugo. ¿Cuándo la adquiere? Cuando el tribunal chileno emite una orden de detención y él no se presenta o no comparece al tribunal chileno. Oye, hubo un tema durante la semana que lo estuvimos comentando que te voy a llevar a otro caso. ¿Ya? Armas en San Antonio liberan a los portadores de esto. ¿Qué estuvo bien y qué estuvo mal? Llevan las armas, control, 2 detenidos, finalmente los liberan porque era un control de tránsito, no control de identidad. Explícame tú, el parte era poco claro, finalmente los detienen por otras razones a los 2 o 3 días después. Y para el sentido común de todos nosotros los chilenos, y no es entendible. Mi opinión personal es que el juez de San Antonio se equivocó. Y en este sentido, las reglas tienen que ser claras para los ciudadanos y también tienen que ser claras para los policías. Particularmente para los policías que son quienes ejercen esas facultades. Vamos por parte. Ellos los paran y le dicen, no, pues si usted no tenía por qué andar abriendo el auto. ¿Eso es más o menos? Eso es. Y en términos sencillos, para que se pueda entender cuál es mi posición, yo creo que las policías en Chile están autorizadas por la ley a realizar un control de identidad en forma, yo diría, bastante amplia, y que
bastante amplia y tiene las facultades para poder revisar los vehículos también en forma amplia, independiente que el motivo para poder fiscalizar un vehículo haya sido originalmente por la ley de tránsito, que fue el origen de la discusión que se generó en el juzgado de San Antonio. La semana yo decía eso, ¿no? A mí me cuesta entenderlo. O sea, y se da el ejemplo del cadáver. El argumento tiene un sustento doctrinario y teórico, lo tiene. No es tan alocada la posición del juez. Claro, pero la verdad es que estos temas están superados hace mucho tiempo, porque el artículo 85, que es el que regula el control de identidad, ya no puede haber sido más modificado para dejar muy en claro que las policías tienen esas facultades, porque se producían estos casos como el de San Antonio, se producían a cada rato, y esos hechos provocaban detenciones ilegales que eran declarados por los jueces de garantía. De hecho, hay casos importantes donde hay pruebas que se han caído, en fin, otros por ese tipo de cosas. Como, exactamente. No sé, como un carabinero, por ejemplo, que como no llegaba al oficial, ya yo le hago la firma a esto, cosas así. Y después, claro, alguien se percataba y dice que no se toma en cuenta eso. ¿Aquí cómo lo podrían haber hecho para que no hubieran quedado en libertad? ¿En qué aspecto? De acuerdo a la posición del juez de garantía, no había ninguna forma para que el procedimiento sea legal, salvo que el funcionario, para abrir el maletero, llamara por teléfono al fiscal de turno de San Antonio y el fiscal de San Antonio llamara por teléfono al juez para pedirle una orden para poder revisar la maleta del auto. Dicho de otro modo, yo no estoy obligado a mostrarle el maletero a mi auto. Claro, esa lógica del juez de garantía de San Antonio tiene un solo absurdo. ¿Cuál iba a ser el fundamento para otorgar la orden para abrir el maletero? Claro, se quedaba en las mismas. Llegaba con los mismos argumentos al tribunal. Exactamente. El juez le habría preguntado al fiscal, ¿cuál es el argumento por el cual usted quiere abrir ese maletero? Ahora, Claro, le hubieran dicho porque tienen que... Dame un segundito, vamos a una pausa y seguimos. Y tú tienes la palabra, Rafa, de la gente. Mire, ya estamos de vuelta. Rafael Pardo, tenías la palabra con una pregunta en el tintero. Sí, pero antes le estaba pidiendo el dato. O sea, ¿hay que abrir la cajuela o no? ¿O hay que decirle al carabinero no, ábrala usted? O al final... Bueno, mi opinión es que en la vía pública, Carabineros tiene las facultades para poder fiscalizarte. Y en ese sentido, te puede pedir la identificación y al mismo tiempo puede registrar el vehículo en el cual tú te desplazas. Es un tema que fue ultra discutido por distintas comisiones. Pero tú dices, en mi opinión, entonces es susceptible de interpretación ese punto, porque de acuerdo a la ley, cuando se cambia lo del control de identidad, por ejemplo, unos dicen y otros no, que por ejemplo las mochilas tampoco se tienen por qué mostrar. Lo que pasa es que hay una posición, yo les diría actualmente minoritaria, donde esas facultades no se entienden comprendidas dentro de las modificaciones que se hicieron en la ley. Pero la verdad es que en otra comuna, o acá en Santiago, donde pasa esto habitualmente, no habría sido motivo de discusión. De hecho, no lo es. Si ustedes se fijan, esto no ha ocurrido en ninguna otra parte. Pasa a diario, digamos. Salvo en San Antonio. Claro, porque es algo ya que está ultra revisado por distintos jueces con distintos criterios, y en general el criterio mayoritario es entender que estas facultades sí las tiene la policía. O a lo mejor podríamos decir que el juez a lo mejor no pasa con tanta frecuencia ya y le faltaba horas de vuelo, manejo, criterio. Puede ser, pero te imaginas tú que estos temas tan básicos como puedo o no como policía fiscalizar en la vía pública la maleta de un auto no esté claro hasta al día de hoy, cuando la reforma tiene 17 años? No, por supuesto, no eso es lo que se lógica. imagina, es un carabinero frente a un auto y dice, güey, pero en realidad yo no puedo ver lo que hay dentro del auto. Exactamente, la ley igual tiene que interpretarse en su sentido literal. Y por último, ¿cuál es el mal menor? Haber de alguna forma dejado de lado a la parte procedimental y quedarse con las armas finalmente y decir, mira, que hay armas es mucho más importante que lo otro. Yo soy de la tesis en que las cosas se tienen que hacer bien. Es decir, yo creo en la presunción de inocencia de los imputados, yo creo en que las policías deben seguir las reglas del juego para efectos de llevar un proceso que en definitiva lleva a una condena a un determinado imputado, y no creo en saltarse esos pasos. Y por lo tanto, como
hubo tantos problemas en la reforma. Yo creo que el código, ya no me acuerdo cuántas reformas tiene, pero arriba de 14 reformas. Con seguridad. No, sí, ni arriba de siquiera 14 14 reformas. reformas. Sí, el las código reformas de la procesal reforma, penal, las claro, famosas. tiene muchísimas reformas. Por ejemplo, el control de identidad antes duraba 4 horas, ahora dura 8 horas. Hay un montón de pequeños artículos que han ido modificando las malas prácticas que ocurrían tanto en la calle por las policías como también de los operadores del sistema como fiscales, defensores y jueces en las audiencias. Todo eso se ha ido puliendo y se ha ido mejorando. Y yo creo que todavía falta pulir y mejorar algunas cosas de detalle que hacen lento o engorroso el sistema. Oye, y la pregunta que estaba pendiente, ¿es normal que un juez llame a Carabineros después? Porque detienen a estas personas en Rancagua y el juez llama a Carabineros al día siguiente, 2 veces, se supone, y causó mucho ruido eso de por qué, si estaba preocupado. Algunos especularon incluso que, no sé, y quería saber la suerte de los detenidos, poco menos. No es normal. No es normal. Las comunicaciones con Carabineros y con la PDI es con el fiscal. Eso es lo normal. ¿Por qué? Porque la Fiscalía, Carabineros y la PDI son auxiliares ¿de quién? Del Ministerio Público en el ámbito de la investigación penal. Los jueces eventualmente, en un caso grave, podría constituirse en una unidad policial si cree que hay una persona que está siendo violentada en sus derechos. Eso lo puede hacer. Pero es muy extraño que un juez de garantía llame hoy día a las policías. ¿Por qué habrá llamado? Las comunicaciones hoy día no son entre jueces y policía, es entre juez y fiscal. El policía no se comunica directamente con el fiscal. ¿Y qué le habrá dicho el carabinero? El juez, perdón. Cuando recibió el llamado, imagino, así como... Le debe haber extrañado un poco. Le debe haber extrañado, le he dicho, ¿por qué quiere ir a soltar? Amigo, por favor, ¿me puede contar cómo salió esto? Oye, a propósito de fiscales, ¿qué te ha parecido que a muchos fiscales los han acusado de fiscales polilla, de que son buenos para la tele y que se los ha comido la fama? ¿Tú crees que se ha dado? Lo que dijo Abbott, que además el personaje se comió al fiscal. Sí, un poquito. La verdad es que es bien extraño el sistema, porque el fiscal que tiene acceso a los medios de comunicación no es por llamarse Juan Pérez, sino porque está designado por la propia fiscalía en un cargo de exposición pública. No sé si se entiende, Sí. digamos. Sale en la tele, Pero Carlos Gajardo... Claro, él no pidió, digamos... Claro, Carlos Gajardo sale en televisión y sale en los medios de comunicación porque se le asignó la Fiscalía de Alta Complejidad en la zona oriente, que es uno de los cargos más visibles del Ministerio Público hoy día. Claro. O sea, No salió por prueba de cámara. no salió por prueba de cámara, ni por concurso, ni por nada, sino porque le tocó ejercer un cargo que por sí mismo es mediático. Y Felipe Sepúlveda, que es el actual jefe de esa misma unidad donde está Carlos Gajardo, va a tener la misma notoriedad, lo van a ver ustedes con el tiempo, cuando empiecen a surgir nuevos casos de relevancia pública. Lo mismo pasa, por ejemplo, o pasó en su minuto con Jimena Chong, que también tiene una visibilidad por el cargo de jefa de la Fiscalía de Alta Complejidad de la zona centro-norte y anteriormente José Morales. Ahí está Armendáriz ahora. Ahí está Javier Armendáriz, gran fiscal regional, tiene en la centro-norte. Una muy buena noticia para la Fiscalía que Javier haya vuelto. Todo fuera, eso va a ser, todo fuera. Y además es gran fiscal, ¿eh? Sí, lo más importante de Javier, creo yo, es es una persona muy correcta, y bombero activo. Bombero, Activo, evidentemente, va a activo, hacer los así es. rescates y todo. Y también es una persona que es razonable y eso es muy importante en este cargo. Oye, y si no es volvió a estrella, Armendáriz, no es estrella. Pedro Ortostegui, ¿no vuelve algún día o no? ¿A la Fiscalía? Sí. Lo que pasa es que hoy día almorcé con Está gente de muy la Fiscalía, peleado. hoy día Ah, me no, invitaron a sí. almorzar, estuve conversando con la gente de la Fiscalía y me preguntaron lo mismo. La verdad es que yo en este minuto estoy en una etapa muy feliz de mi vida en el ámbito privado. Nos compramos una muy buena oficina con nuestros socios, Ganáis más plata. ganamos más plata y estamos en casos Se dan muy menos relevantes. explicaciones. Oye, Sí, soy libre para opinar. Claro, como presidente de los fiscales, de repente alguna opinión no le gustaba al fiscal nacional. El ex fiscal nacional me dejó de saludar. tú te asociaste con Sabes, Mauricio Claro, Daza. lo tomó como algo personal. Pero ahora los dos son Tú estás con privados. Mauricio Daza. ¿Y con Sí. qué más? Mira, está Valentina Horvat, Morris Farachi, Alonso Barro, está también Iván León, Pablo Miranda, somos ahora Alejandro Preus. Ah, el medio estudio. Sí, somos muchos abogados, estamos principalmente enfocados en el área penal, estamos en las causas grandes, SQM, Corpesca. Ahora estamos en el juicio oral de Cascadas, que está muy entretenido. ¿El cincel lo trajiste? ¿El Sí. cincel? Oye, cobramos barato. Sí. Dentro de los estudios caros cobramos barato. Ah, ya. Oye,
Oye, a propósito de popularidad, ya era un tema de conversación, porque este programa también se conversa lo Bueno. mismo que se conversa en un café. Rafa, la DIMARC, 54% Piñera de aprobación, pero baja en 4. Claro, en 4 lo que pasa es que se estiman que no es relevante, por esto de los márgenes de errores, en fin, estiman que no es relevante la Claro, porque la podría caída. ser 57 Claro, o 51. que no se puede hablar de una caída, claro, porque exactamente, puede estar arriba o abajo, en fin. Normal, quizás aguantando estoicamente, digamos, este 50%, claramente vas a ir más para abajo cuando pase un poco Que es más de lo normal, tiempo po. y va a terminar sobre el 40 cuando termine el gobierno. Pero, bueno, con Ademar sí me pasa algo a mí, que en el gobierno anterior iba en picada el presidente Piñera y dejaron de hacer la encuesta. Entonces, hasta el día de hoy nadie lo ha explicado. Pero tú pero- le haces caso a las encuestas, ¿no? ¿Políticas? Sí. La verdad es que yo que estuve en política en algún minuto de mi juventud, ¿En qué estuviste? yo estuve en Renovación Nacional. Ya, Cuando era pero chico y fui candidato, fui candidato presidente a? del partido, alcalde 2 veces. ¿En qué comuna? Chihuayante, cuando era un Ya en la orilla. Pequeño muchacho por la orilla de- del río Biobío. de 23 años, ¿Y claro, en cómo el te año fue? 96. Mira, saqué la primera mayoría de la centro derecha, lo que es harto decir en esa zona. ¿Y fuiste alcalde o no? No, ¿Y No. en qué quedaste? quedé casi como concejal en Ahí, esa ahí época. hubo un alcalde O sea, por era muchos años. Solís. Solís, Solís, exactamente. Oye, y en ese sentido, las encuestas, ya que has trabajado en política, has vivido en política, ¿tú les crees o no? En general, fíjate, sí tiendo a creer que las encuestas pueden tomar la temperatura de cómo está la población en un determinado momento. Y yo creo que ese porcentaje de aprobación es bastante real en cuanto a la sensación general Que de uno lo que tiene. uno conversa en la calle. La encuesta propia. No sé, ahora que llevo 3 días a pata, he conversado con todos los taxistas, Uber y Averes. ¿Ya? Y en general hay una buena percepción del trabajo que está haciendo en el gobierno, por haber abarcado el tema de la migración, haberlo cubierto, ahora que se puso de moda el paso por el Tribunal Constitucional, haber también visto el tema del CAE, qué sé yo. Tomaron todos los temas que eran fierros calientes y tomaron decisiones. El tema Ahora, Carabinero. Lo que Claro, hace, el tema Carabinero también lo se que tomó hace una el decisión. gobierno también es hacer sus propias encuestas. Lo hace harto este Lo gobierno. hace harto, pero- Lo hace harto. O sea, pero también, todos los gobiernos. digamos, le da el valor, pero más allá de comentar de pronto las encuestas, tienen siempre bien Oye. visto el norte. Por ejemplo, en una encuesta anterior que no le fue tan mal, La Moneda no estaban tan conformes porque sus propias encuestas hablaban de Un poquito más. que no salieron muy bien parados Ok. del caso de Pablo Piñera, de esa época. Oye, claro. esta Exacto. es la edición de domingo, nuestro primer capítulo de edición de domingo, que más que analizar la noticia, la conversamos como lo estabas viendo tú con nosotros, así que te agradecemos que hayas venido. Rafael Pardo, nuestro vástago de la mirada política en este programa. Una conversación más distendida, un poquito más cercana a lo que uno hace, la verdad, en la casa cuando conversa, y eso es lo que tratamos. Así es que nos encontramos mañana lunes. Mañana me tengo que levantar 5:30 de la mañana. ¿Qué te toca? Rancagua, Caso Cabal. Oiga, Ojo, tan la arista entretenido. madre. La arista madre. La arista madre. La arista madre. Hay que estar ahí. Te cuento En el una- móvil tipo 8 Una de la papita, nos mañana. quedan 10 segundos. Te agrego las 10 segundos, te apuesto que se va a suspender el lunes. Nada más te voy a decir. Vamos a adelantar en la Mañana vamos a comprar la papita que nos acaban de dar. Puede Muchas ser. gracias. Esto es Noticias de Televisión, edición de domingo. Mañana a las 22:30 estamos con la edición de día lunes, como siempre.